Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay un pensador en este país que ha sido, entre otras cosas, Procurador General de la Nación, Fiscal General, representante a la Cámara, candidato presidencial, es profesor, tiene una columna en El Tiempo y bueno, podría decir muchas cosas más de él. Es de los tolimenses bien distinguidos de este país, Alfonso Gómez Méndez. Profesor, tratadista, tendría muchas formas de llamarlo. Buenas noches, bienvenido a Mesa de Opinión. Buenas noches, doctor Ricaurte, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va, doctor Alfonso? Bien, en términos generales, haciendo mis cosas, opinando en lo que puedo y cuando puedo, mis clases en la universidad, en el Externado de Colombia. Acabo de enviar a imprenta un texto sobre presidencialismo constitucional, en donde demuestro más o menos en la misma línea del libro de hace varios años de Alfredo Vázquez Carrizosa, el presidencialismo o la presidencia imperial, demostrar cómo en Colombia toda la vida política gira alrededor del presidente. Ese texto debe salir en poco tiempo. Entre otras que yo conozca, fuera del de Vázquez Carrizosa, ¿no ha habido una obra así después de esa? No, parece que no. Y es enfocar todo el derecho constitucional, explicar el derecho constitucional o a través del derecho constitucional cómo todo de alguna manera gira alrededor del presidente. Y pongo muchos ejemplos, ¿no? El presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, Suprema autoridad administrativa, dirige las relaciones internacionales del país, es el comandante de las fuerzas militares y las fuerzas armadas, y por la vía del clientelismo, pues el presidente termina también manejando el Congreso. Incluso en el Poder Judicial, el presidente tiene plazas por Constitución en la Corte Constitucional, en la sala administrativa del Consejo de la Judicatura, y muestro esto además como extrañamente todos los funcionarios, incluso los altos funcionarios judiciales, tienen que posicionarse ante el presidente, aun cuando el presidente no los elige y los designe. A propósito de lo que usted dice, en 1991 metieron un injerto del régimen parlamentario en el régimen presidencial, la moción de censura. Sí, que es como usted dice, es un injerto, y como todo injerto, a veces es extraño, porque yo también muestro en ese libro cómo, contrariamente a lo que uno hubiera podido pensar después de la independencia, nuestros próceres, nuestros libertadores estaban imbuidos por la cultura francesa y sin embargo no tomaron el régimen parlamentario ni las instituciones francesas, sino la presidencia americana. Es una cosa muy curiosa. En el 91 le introducen ese injerto de la moción de censura, que no ha funcionado por eso, porque es que la moción de censura es un régimen parlamentario, donde un parlamento que expresa o no la confianza al primer ministro o a alguno de sus ministros. Pero justamente empecé por donde no creía, y eso me da pie para preguntarle. Entonces, lo que tenemos que hacer es que quitar la moción de censura o hacer el tránsito hacia el régimen parlamentario, o por lo menos a un régimen semiparlamentario. Claro, con la figura del primer ministro. O quitar esa moción de censura. Lo que no podemos dejar es este híbrido, que como todos los híbridos pues, no funcionan. ¿Por qué no han funcionado las mociones de censura? Porque de alguna manera los parlamentarios seguían por lo que piensa el Ejecutivo. Claro. La única ocasión en que estuvo a punto de prosperar la moción de censura fue contra el actual fiscal Néstor Humberto Martínez. Se iba a votar en la tarde y él renunció al mediodía al Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana.
Los demás han sido, dijéramos, pequeñas tentativas como la de ahora, que sabe que no va a prosperar. Pensadores como López Michelsen plantearon que por qué no ensayábamos un sistema parlamentario. Lo que pasa es que también ese es un círculo vicioso, porque un sistema parlamentario supone tener partidos, y nosotros, no particularmente después de la Constitución del 91, acabamos con los partidos. Recientemente me llamó la atención un excelente artículo crítico de Hernando Gómez Buendía en El Espectador, en donde Hernando Gómez dice, mire, en la Constitución del 91 se hizo en parte para quitarle la extradición de encima a Pablo Escobar, como evidentemente pasó. Y segundo, pues en esa alianza entre el M-19 y Álvaro Gómez para acabar con el Partido Liberal. Por eso fue que abrieron el boquete de los grupos significativos de ciudadanos, la doble vuelta para la elección presidencial. Ellos creían que realmente iban a acabar en ese momento con el Partido Liberal. No lo hicieron inmediatamente, pero al final sí, al final el Partido Liberal, el Partido Conservador, o sea, hoy no hay partidos, hoy hay siglas electorales, hoy no hay partidos. Entonces, por eso digo que es muy difícil también pensar en un sistema parlamentario sin partidos. ¿Cómo hacer ahora que se debate otra reforma política, que después de varias no tenemos el ordenamiento institucional adecuado en ese campo y en muchos? Ahora que se debate esa reforma política, ¿cómo hacer en lo esencial para hacer que verdaderamente se recuperen los partidos en Colombia? Mire, lo que pasa, doctor Ricaurte, y usted lo sabe muy bien, es que nosotros nos lo hemos pasado cambiando las constituciones y no dejamos decantar las instituciones. Hay una paradoja, se lo he señalado a mis estudiantes, que aquí había partidos políticos cuando no se hablaba de ellos en la Constitución. Ni siquiera se mencionaban. Ni mencionaban, apenas comenzaron a mencionarse en el año 57 sí, a propósito de la paridad, pero no están regulados como ahora, con tutelas y con estatutos. Con dos títulos en la Constitución. Sí, no había, y aquí hay, porque los partidos eran realidades sociológicas y políticas. De acuerdo. Y de ahí pasamos a las entelequias jurídicas, en donde... Y al negocio en la política. Y al negocio, entonces... Porque como los son fábricas de avales. Y entonces, yo pensaría, hay una reforma que se puede hacer que no depende de cambiar la Constitución. Es que por fin un presidente se decida a dos cosas. Una, a no comprarse el Congreso. Es decir, que la relación entre el Ejecutivo y el Congreso deje de ser una relación clientelista. ¿Cree que le vaya a funcionar eso a Duque? Pues lo veo con ganas y con ánimo de hacerlo, ¿no? Yo creo que si se hace eso, que haya una separación real de poderes, que volvamos al esquema gobierno-oposición. Entre otras cosas, es la mejor manera de luchar contra la corrupción. Lo que hizo Barco. Claro, y después llegó César Gaviria y volvió al Frente Nacional. Entonces, esa, por ejemplo, que no depende de ninguna reforma. No hay que hacer ninguna reforma para eso, para que la relación ejecutivo-legislativo no sea clientelista. Ahí es que aplicarlo. Ahí es que aplicarlo y que los políticos vuelvan a pensar en función de país y de ideas y que haya controversias de todo orden dentro de la convivencia pacífica. En este país ha habido, usted lo sabe muchísimo mejor que yo, poca diferenciación ideológica, pero algunos matices había entre liberales y conservadores distintos. Sí, yo creo que si uno piensa, bueno, todo lo que fue el siglo XIX, sí, el radicalismo, uno podía distinguir más o menos entre la ideología de la Constitución del 63
de los liberales de Río Negro, Sí. ni la del 86. Y en el siglo XX también se mantuvo. Yo pensaría que esas fronteras se comenzaron a borrar con el Frente Nacional. Claro. ¿Por qué? El Frente Nacional y la paridad. Y más adelante, la alternación. ¿Por qué siguen dándole la generalidad tantas bondades al Frente Nacional si creo que gran parte, claro, fue el pacto de la paz política? Un pacto de impunidad, entre otras cosas. Sí, señor. El Frente Nacional fue un pacto de impunidad. Bueno, y Un pacto de impunidad. estamos viviendo las consecuencias porque la corrupción que se anidó en el Frente Nacional la estamos padeciendo. Claro, es que es verdad, el Frente Nacional puso fin a la confrontación armada entre las guerrillas liberales y los chulavitas conservadores, ¿no? Pero primero fue un pacto de impunidad política. ¿Por qué un pacto de impunidad política? Ahora que tanto se habla de verdad, justicia y reparación, porque nadie respondió por los muertos de la violencia, nadie. El libro de Monseñor Germán Guzmán Campos y Orlando Falsborda y Eduardo Mañaluna muestra pues todas las barbaridades y los horrores de la violencia, los 300.000 muertos, los desplazamientos, los desplazados, los despojados. Usted y yo que somos del Tolima Grande, recordaremos esa de las primeras canciones de Jorge Villamil en los años 58, 59, El retorno de José Dolores. Vuelvo solo y vengo triste, me llamo José Dolores, vuelvo a mi tierra querida a calmar mis sinsabores. Es la canción del desplazado, que vuelve a su tierra. Entonces, y todo eso se tapó. Porque en la violencia unos responsables políticos, Carlos Lleras, y no lo quiero sindicar de esto, en el año 49, siendo director del Partido Liberal, sacó una resolución en donde más o menos le prohibía a los liberales saludar a los conservadores. Entonces, ese sectarismo que se fue incubando, lo que pasa es que aquí en Bogotá eso lo resolvían con un whisky. Pero en la provincia... los pueblos era machete. Claro. Entonces, eso primero fue un pacto de impunidad política. Nadie respondió, ni judicialmente, ni políticamente. Muchos de quienes fueron corresponsables de esos actos. Algunos de quienes participaron, bien fueron en la dictadura civil de Laureano Gómez o en la militar de Rojas Pinilla, terminaron luego como ministros o gobernadores del Frente Nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues aparte de ser un pacto de impunidad, fue un pacto antidemocrático, porque puso, ahora que tanto se habla de justicia transicional, aquí lo que hicimos fue una política transicional que consistió en poner en suspenso la democracia durante 16 años, con dos instituciones, la paridad y la alternación. Si bien la alternación no se pactó en el 57, pero luego en el 59 con acto legislativo lo hizo el Congreso. Durante 4 periodos presidenciales, nadie podía ser presidente si no pertenecía al partido al que le tocaba en turno. Comienzan con el Partido Liberal, Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y termina con Misael Pastrana Borrero. Obviamente hubo escaramuzas, como la de López Miquelsen, que en el año 62 se presentó como candidato alternativo contra la alternación y alcanzó a sacar 700.000 votos en 1962. Y bueno, la de la Napo. Que entonces eran muchos votos. Muchos votos. López Miquelsen sacó muchos votos que los que sacó luego la disidencia de Luis Carlos Galán, por ejemplo, comparativamente hablando, porque eran 700.000 votos del año 62, y entonces lo que Valencia sacó 2 millones y algo, no alcanzó a 3 millones como candidato triunfador. Y la otra institución fue la paridad, es decir, no se podía ser empleado si no se pertenecía a los partidos liberal y conservador, en todos los órdenes, desde ministros hasta porteros. Eso le cerró las puertas a la disidencia política. A la disidencia, pues hubo algunas disidencias, pero evidentemente aquí colocamos en remojo la democracia.
A propósito de lo que ha dicho, ¿cuál es su percepción en torno a todas las dificultades y por tantos motivos que vive la implementación de los acuerdos con la exguerrilla de las FARC? Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Alfonso Gómez Méndez, que por supuesto, como lo dije al comienzo, tiene muchos títulos, no requiere presentación alguna. Y había dejado planteado antes de la pausa, a raíz de lo que él estaba diciendo del Frente Nacional, de la violencia en Colombia, que es muy importante para este programa y para el país, sobre todo, saber su concepto sobre lo que va a pasar con el proceso de paz con la exguerrilla de las FARC. Bueno, mire, yo soy partidario del proceso de paz, es decir, yo siempre creo que es mejor una negociación política que la confrontación armada, casi que retomando la muy traída frase del maestro Echandía, es mejor que los pueblos se entiendan echando lengua que echando plomo. Pero desde luego hay que hacer ciertas reflexiones. Los extranjeros pensaban, por ejemplo, que aquí había una guerra civil, y realmente aquí no había guerra civil. Sí conflicto, claro, conflicto armado había, pero no guerra civil en el sentido de que la población no estaba dividida. No había, mire usted, que es una de las cosas en las que uno se pregunta, los conflictos en el mundo tienen explicaciones religiosas. Nosotros aquí no nos matamos por religión, salvo por allá la guerra de los supremos de 1840, no hemos tenido conflictos armados por la religión. La raza, aquí no ha habido, así hay un racismo ahí larvado, pero por eso no nos hemos matado. La división territorial del país nunca estuvo en juego. Fíjese, nadie pensó nunca que iba a haber una media Colombia en donde hubiera un gobierno comunista y la otra media donde hubiera un gobierno capitalista. Eso nunca fue posible. Además, las FARC nunca tuvieron posibilidad real de tomarse el poder. Inclusive si uno se pone a mirar más hacia lo que pasó después, la FARC se fue desnaturalizando en su proyecto comunista inicial, y al final no había ya ni discrepancias ideológicas. La pregunta es, ¿por qué nos matamos? Aquí lo que había sido una confrontación armada con un grupo muy marcado, que es el de muy fuerte, de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, y eso hay que reconocerlo. Pero no es verdad que el único factor de violencia fuera la existencia de las FARC. De hecho, la prueba está en que desarmamos las FARC y los factores siguen ahí, porque son muchos otros. Mire, la delincuencia común, doctor Ricardo Ortega, aquí muere mucho más gente, inclusive por accidentes de tránsito en moto, al año, sí, que las víctimas que producía el conflicto armado. En este último puente, 150 personas en un puente. Y bueno, todo la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, la delincuencia común, la delincuencia organizada. Todos son factores que inciden en la seguridad. Claro, si a eso le agregábamos las tomas de pueblos, que era lo que hacían las FARC, pero si usted ve, fíjense que la guerrilla nunca afectó a las grandes ciudades, salvo algunos casos de terrorismo, como el caso de la bomba del Nogal. Pero para redondear esta idea, muchos factores de violencia, y eso que se dice ahora, que es que ahora nos damos cuenta de la corrupción porque estamos dedicados al problema de la FARC. Eso no es verdad. La corrupción saltaba por todas partes. Es que de pronto nos metemos en unos eslogan que apenas a base de repetirlos terminan siendo ciertos.
he oído por ahí esa carajada Sí. de que es que ahora sí, como no están las FARC, nos dimos cuenta que este país había corruptos, pues. No, eso no. Entonces, la seguridad sigue siendo todavía una tarea no cumplida. Pero, por ejemplo, los acoples Por conflicto, la que implementación. que tienen que Sí. darse entre la jurisdicción especial, la justicia ordinaria, la fiscalía, Sí, pero ¿eso mire, se va a superar? Pero mire, ¿cuál fue, a mi juicio, qué es lo que ha debido contener un acuerdo de paz? Sí, señor. Fundamentalmente lo que antes se hacía con las leyes de amnistía e indulto. No hacer lo que López Miquelsen llamaba la revolución por contrato. Entonces, si usted ve los acuerdos de paz, ahí hay de todo. Educación, salud, trabajo, y un largo etcétera. ¿No le parece que ahí hubo una especie, un acuerdo constituyente refrendado en muchos de sus aspectos por el Congreso, pero que a la postre fue una asamblea constituyente sin pueblo? Pues sí, de alguna manera. A ver, Sí, de alguna manera porque... Cuando Santos Sí. empezó a conversar con la guerrilla, yo dije en uno de estos programas, se impone una asamblea constituyente porque me parecía que le iba a dar legitimidad al proceso, legitimidad que perdió en buen grado no solamente por el plebiscito, sino por la razón que le he mencionado. ¿Exagero en eso? No, pero es que mire, además, ¿qué pasó, doctor Ricardo? Que es que, utilizando un refrán popular, Sí, señor. el que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Entonces, quisimos hacer de un acuerdo toda una reforma del Estado. La reforma agraria, mire, era más revolucionaria la ley 200 del 36 Claro. de López Pumarejo que los acuerdos de La Habana en materia agraria, que no se han cumplido. El llamado catastro multipropósito y tantas otras cosas, la educación rural. Es que no necesitábamos pactarlo con las FARC, ni con nadie. Necesitamos hacerlo. Hacerlo, es que no era necesario firmar los acuerdos de La Habana para cosas tan obvias, como que hay que combatir la pobreza. Claro que hay que combatir la pobreza. ¿Cómo? Que hay que combatir la corrupción. Claro que hay que combatir la corrupción. Como que hay que profundizar la democracia, como que hay que desarrollar la descentralización política y administrativa. Yo creo que ese fue el error y por eso es que se habla de los errores en la implementación del acuerdo, porque claro, esto no se podía hacer en un año y esto toma mucho tiempo, pero hemos debido hacer los colombianos con o sin conflicto, con o sin acuerdo. Lo que pasa es que nos dedicamos fue a cambiar la Constitución y no a hacer las cosas que había que hacer. Usted mencionó en una de sus columnas, que yo a propósito cito en mi último libro, que el desbarajuste institucional empezó en 1991. Un poco de eso. Sí, es que, mire, la cuestión yo tengo un escrito que lo presenté a la Academia Colombiana de Jurisprudencia para ingresar a ella, que lo voy a publicar después como libro, que se llama Mitos y Realidades de la Constitución del 91. Es que la Constitución del 91 se elaboró sobre muchos mitos, y le voy a señalar apenas 3 o 4. Sí, señor. Se decía que había que cambiar la Constitución del 86, porque esa era una Constitución de Núñez y Caro, que era una constitución retardataria, confeccional, etcétera, etcétera. Ya de eso etcétera. poco tenía. No había ni el 20% de las normas iniciales del 86. Habían pasado cosas nada menos que reformas como la del año 10. Hubo reformas muy importantes. Muy importante, la del año 10 que estableció el control de constitucionalidad. Los muchachos de hoy creen que el control de constitucional nació con la Corte Constitucional, por Dios, ¿no? En el año 10 establecimos la acción directa de inconstitucionalidad, la excepción de inconstitucionalidad. Se restableció el Consejo de Estado en 1914, la elección directa del presidente de la República en 1910,
¿Qué tal la reforma del 36? Que es la más importante, yo creo que mucho más revolucionaria que la propia Constitución del 91, si hacemos a un lado la tutela. Así es. ¿Por qué? El verdadero concepto de Estado Social de Derecho viene de allá. Cosas como estas, la función social de la propiedad. Mire, con que hubiéramos desarrollado la tercera parte de la Constitución del 36, de la cual fue artífice Darío Echandía, cuando dijo que no había que cambiar totalmente la Constitución, sino romperle unas cuantas vértebras. Con eso hubiéramos hecho una revolución social. Luego vino la pausa de Eduardo Santos, pero hubiéramos podido hacer reforma agraria, reforma urbana, así como dirá Fabio Echeverri, con 2 articulitos. El 30 sobre la función social de la propiedad, pero que además permitía la expropiación sin indemnización por motivos de equidad declarados por el legislador no susceptibles de controversia judicial. El 32 sobre que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, la intervención del Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas. Hubiera bastado con hacer una gran reforma como la que se hizo en el 36. Profundizarla, reforma agraria, sí, reforma urbana, derechos sociales, los derechos sociales del año 36. Bueno, y a eso agréguele las otras reformas, la del plebiscito, agréguele la del año 68 de Carlos Lleras, la del 79. La frustrada del 79 con Turbay, la frustrada con Barco, que esa es la gran paradoja. Barco tenía una gran reforma y finalmente Barco prefirió hundirla antes que ceder a los narcotraficantes que pedían que les tumbara la extradición. E irónicamente fue la constituyente la que les tumbó la extradición, que era lo que quería Pablo Escobar, que se entregó solo cuando le llevaron el artículo 35 de la Constitución prohibiendo la extradición. A propósito, ¿por qué antes hacíamos grandes reformas y no reformitas? Ahora hemos hecho 48 reformitas al actual estatuto constitucional y en vez de solucionar los problemas que traía originalmente la Constitución, me parece que ellos se han agravado. Sí, porque no se ha tomado en serio la Constitución. Yo le decía que parte de esos mitos del año 91. ¿Y sabe una cosa? Sí, señor. De las pocas normas que estaban vigentes en el 86 fue la del estado de sitio, la institución más odiada por los colombianos. Y fue esa la que utilizaron para cambiar la Constitución del 91. Irónicamente. 2 decretos de estado de sitio que significaron un golpe de estado que dio César Gaviria, golpe de estado institucional, con el cual se tumbó la norma del plebiscito, que había sido votada por 4 millones de colombianos del año 57. Y en la constituyente, usted sabe, intervinieron 3 millones de colombianos, que además esos 3 millones revocaron un Congreso elegido por 8 millones. Entonces, todo esto se construyó sobre mitos. Además, una constitución que tuvo como origen 2 secuestros. El de Álvaro Gómez, que fue el origen remoto para que se comenzara a reformar la Constitución, y los secuestros selectivos de Pablo Escobar, que arrodillaron al país. No se van a hacer las reformas de fondo que necesita este país por 2 razones. Una, sencillamente porque el Congreso no las hace o porque si las hace la Corte Constitucional declara que hay sustitución de la Constitución. En consecuencia, le preguntaré a mi invitado Alfonso Gómez por qué cree, sí o no, que lo que debiera hacer el país, otra cosa es que por razones políticas no se haga, debiera ser una asamblea constituyente. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Se debate otra reforma a la justicia. Esa reforma a la justicia debería contener realmente darle juez real a los magistrados de las Cortes, despolitizar la justicia
quitándoles ojalá todas las funciones electorales. En fin, había dicho antes de la pausa, no se hacen unas reformas de fondo en muchos campos indispensables porque el Congreso no las hace o porque si las hace, la Corte Constitucional diría que habría sustitución de la Constitución. Su pensamiento, doctor Alfonso. Pues mire, yo soy un poco escéptico sobre las asambleas constituyentes, entre otras cosas, doctor Ricardo. Sí, señor. Las cosas que queremos cambiarle hoy, que hay que cambiarle hoy, no al régimen de justicia, que esa es otra cosa que no lo hemos tocado, sino a la cúpula de la justicia, sí, señor, son las que estableció una constituyente, la del 91. ¿Quién le dio las facultades electorales a las Cortes? La Constitución del Que 91. politizó las Cortes, introdujo, yo no diría ni la política, el clientelismo por la puerta de atrás. ¿Quién le creó el Consejo de la Judicatura con esas dos salas? La Constituyente del 91. Entonces hoy queremos cambiar lo que hizo una Constitución. Yo en eso soy un poco escéptico. Yo pensaría que lo que hay que hacer es cumplir lo que hay. Fíjese usted, si me permite, una rememoranza histórica. Sí, señor. Al país en términos generales no le ha ido bien con las constituyentes. Una constituyente de 1904, que fue la de Rafael Reyes, con la cual, otro tema de moda, se prorrogó el periodo presidencial por 4 años. Otra cosa es que no haya podido siquiera cumplirlo. Una constituyente de bolsillo de Laureano Gómez en 1952, que fue la que finalmente utilizó Rojas Pinilla, entre otras cosas, para legitimar el golpe, y que terminó reemplazando al Congreso, un Congreso que había cerrado el presidente Ospina en 1949. De manera que las constituyentes, uno sabe dónde comienzan, pero no dónde terminan. Es más, esta misma de hoy se fue planteada como una asamblea constitucional, no como una asamblea constituyente. La convirtieron en asamblea. La convirtieron ellos mismos. Pero es que ahora sí está arreglada la materia. Ahora está arreglada la materia. Entonces, yo no sé, yo pienso que esto es un pensamiento un poco de hereje, pero pienso que antes que cambiar más la Constitución, habría que coger 4 o 20 artículos de la Constitución reales y cumplirlos. Cumplir la Constitución. Mire, les cito algunas cosas. Una Constitución que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. ¿Qué más autorización que esa para proteger a nuestra niñez? ¿La estamos protegiendo? Pero les cito unos ejemplos. ¿Cómo hacer para darle al país el ordenamiento territorial que necesita, por ejemplo, con el reconocimiento de las regiones como entidades territoriales que no lo hemos hecho? ¿Cómo acabar con la circunscripción nacional o modificarla que tanto ha contribuido a corromper la política? Claro. ¿Y quién estableció la circunscripción nacional? Claro, la constituyente. Sí, señor, pero es justamente por una razón esencial, doctor Alfonso. Usted que es profesor y buen profesor de la materia, cuando hicieron la Constitución del 86 la planearon. Sí. Expidieron primero unas bases. Claro, vamos a construir la Constitución sobre estas bases. Las ideas de Núñez al Consejo Nacional de Delegatarios. Ok. Y cuando el año 68, perdóneme que lo interrumpa en la pregunta, cuando Carlos Lleras ideó la reforma del 68, ¿sabe de cuándo lo digo? Del discurso de aceptación de la candidatura presidencial el 27 de noviembre del 65. En cambio, ahora no, allá no la estamos de acuerdo planeamos. Con usted. Como no la planeamos, hicimos muchas cosas malas reconociendo lo bueno que ellas tienen. Entonces, la pregunta es ¿cuál sería la salida para esas reformas importantes, que son muchas y son indispensables y no las va a hacer el Congreso? Yo pensaría que antes que reformas como actos políticos, es decir, que la ciudadanía se pronuncie, que haya verdad, partidos políticos, que haya debates políticos. Mire, con esto de los consejos comunales o como se llama ahora, Construyendo País, lo que hay en el fondo es que el presidente llega y sustituye a los gobernadores y a los alcaldes.
Entonces, tenemos una descentralización política, pero en teoría, pero los gobernadores tienen que seguir haciendo cola aquí para hablar con los presidentes, con los ministros de Hacienda, con los directores nacionales de planeación. Me da la razón porque la descentralización que establecemos fue pingüe, chiquitica. Sí, por eso, pero es que ¿qué sacamos con más normas si no se cumple? Es decir, se lo voy a plantear en otros términos. Sí, señor. Que fue el embeleco de la consulta anticorrupción, que consistió en que para que se cumplan unas normas, sacar otra norma. Prácticamente todo lo que estaba allá ya existe. Pero ya no, es que hay que volver a decir, no, hay que crear las condiciones políticas para lo que ya existe se cumpla. ¿Qué necesitamos para que la Constitución dice, todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna? Dígame, ¿qué más enunciado que eso para poder hacer una reforma urbana? ¿Qué más necesita uno? Una norma que dice que sigue siendo que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado. Toda la Carta de Derechos, pues, cumplirla. No hay que sacar más postulados. Lo que hay es que crear acciones políticas e intervención de los ciudadanos. Yo insto mucho a eso, a que la ciudadanía se apodere y se apersone. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo ve el gobierno del presidente Duque? Pues mire, yo apoyé en una columna, por eso es público, al presidente Duque, porque creía que no era tan cierto y sigo creyendo todo lo que se decía sobre él. Fíjese usted, decían que iba a volver trizas el acuerdo de paz, cosa que no ha pasado. Me parece que hay que darle un compás de espera. Yo creo que hay cosas buenas, otras que no lo son tantos. Uno esperaría que no haya tantas contradicciones entre el partido de gobierno y el presidente, que no haya tantas ideas que van surgiendo de uno y otro lado, pero veo a un presidente bien intencionado, veo a un presidente con deseo de acertar, veo a un presidente que está dispuesto a darse la pela, por ejemplo, para no ceder al clientelismo. Con eso solo que haga el presidente Duque, de no ceder al clientelismo, habría hecho la gran reforma política en esta nación. ¿Cómo va a ser finalmente lo de la reforma tributaria? ¿Cómo ve ese aspecto? Pues mire, yo pensaría que habría que combinar, eliminar algunas exenciones que no creo que sean convenientes para la economía de este país, aumentar la base tributaria, pero no a costa de los que no ganan, sino de los que realmente ganan, severos controles a la evasión y a la elusión, y cumplir todas las normas en materia tributaria, en materia de impuestos. Y pienso en que hay que diseñar una nueva concepción tributaria sobre que quien paga, es decir, usted sabe que el pago de impuestos es una de las formas de redistribución del ingreso en todas partes del mundo. Entonces, lo que hay que diseñar los mecanismos para que realmente la carga impositiva se traslade a quienes realmente no producen, sino a los que realmente ganan. Un tema que no quiero dejar por fuera es lo que debe pasar finalmente con el Ejército de Liberación Nacional. Pues mire, pensaría que hay que hacer los esfuerzos, hasta donde sea posible, claro, para que se llegue a una negociación con el ELN, que organización armada que también tiene que entender que el país está cansado de sus atropellos, está cansado del secuestro, está cansado de la voladura de oleoductos, pero no me parece prudente botar la llave al mar con tanta facilidad, entendiendo que una negociación con el ELN, las negociaciones con el ELN siempre han sido duras, difíciles. Lo fueron con Virgilio Barco, lo fueron con Belisario Betancur, de alguna manera también con Misael Pastrana, pero ellos deben que entender que la vía armada está mandada a recoger.
¿no le parece que de pronto, de no hacerse un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional frente al crecimiento de las disidencias de las FARC, estaríamos, de no hacer ese acuerdo, dejando bastante reducidos los alcances del acuerdo que ya se hizo? Después de la última pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Volvemos a la última parte de Mesa de Opinión, doctor Alfonso. Me parece que debieran hacerse todos los esfuerzos posibles, siempre que no se falte a la dignidad y a ciertos principios. Y a la entrega del Estado, pero estoy plenamente de acuerdo con usted y en lo que usted estaba afirmando ahorita. Porque si dejamos esa posibilidad de un grupo armado, aparentemente con motivos políticos, vamos a dar un espacio para que las disidencias y otras formas de delincuencia organizada lleguen allá y podamos, en una especie de rearme, que signifique perder todo lo que ganamos en la negociación con las FARC. Claro, tampoco se trata de que el Estado tenga que ceder a toda costa, pero siempre habrá caminos. Lo que le acaba de decir el Papa Francisco al presidente Duque en Roma: busque la paz, sí, señor. Busque los caminos, busque las opciones que unen y no las que separan. ¿No le duele la situación del Partido Liberal? Pues mire, el Partido Liberal, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, entró en un proceso de crisis casi irreversible desde el momento en que Ernesto Samper y Horacio Serpa cometieron el error de entregárselo a César Gaviria y lo convirtieron en una fábrica de avales. Y ahí están las cifras. A mí me parece que el Partido Liberal, después de las épocas de Serpa, alcanzó a sacar 5,5 millones de votos en el año 98. Luego en el 2002 sacó algo así como 3 millones. En el 2006, 1,5 millones algo. En el 2010, Rafael Pardo sacó 600.000 votos y ahora Humberto de la Calle sacó menos de 400.000 o 400.000. Pero ¿por qué no hay salida para la crisis? Porque en todas las partes del mundo, cuando un jefe de un partido o a un jefe de un partido, el partido se le va de esta manera, se va, salvo en Colombia, en donde Gaviria, Pardo, Simón Gaviria y César Gaviria se quedaron en el partido como jefes, a pesar de que lo entregaron postrado. A mí me duele el viejo Partido Liberal, me duele el Partido Liberal el de ahora, que se desconectó de las masas. ¿Qué tendría que hacer el liberalismo para recuperarse? Primero, que se vaya César Gaviria. Me parece que hay que acabar con esa dictadura de los avales. Y mire, la gente se fue yendo, se fue Pía Córdoba, se fue Cecilia López, Juan Manuel Galán, y ahora, quien lo creyera, hasta Juan Fernando Cristo. Entonces, me parece que si no hay un timonazo, si no hay un cambio de dirección que le permita a los jóvenes formar, incentivar un nuevo partido, pues seguramente se va a acabar. Yo dije en una entrevista con Isabel Rueda que César Gaviria iba a ser el sepulturero del Partido Liberal, y los hechos me dieron la razón. Y fuera de que le hayan dado la razón hasta aquí, lo que sigue en adelante, ¿cómo lo ve frente a esa coyuntura? ¿Qué va a pasar para la siguiente candidatura si a Duque le va bien, y qué va a pasar si le va mal? No, yo pienso que ya el Partido Liberal de hoy, inclusive de antes, no es aquel Partido Liberal cuyo candidato automáticamente era el presidente. Acuérdense que la discusión en el liberalismo era ¿quién va a ser el candidato? ¿Por qué ser el presidente? Eso probablemente ya no se va a dar en mucho tiempo. Pero no solamente desde la óptica liberal, sino desde la óptica de todos los partidos. Yo pensaría que habría que buscar una coalición. Ahora, yo espero que al presidente Duque le vaya bien. ¿Quién va a jugar a que al presidente Duque le vaya mal? Y puede haber renovación de liderazgos en este país y pueden darse nuevas soluciones. Yo esperaría que progresemos y que haya agrupaciones políticas, incluida la del Partido Liberal, que puedan
reencontrarse con su historia y buscarle nuevos canales a este país. Una democracia, para que sea fuerte, necesita partidos fuertes. Claro, pero partidos de verdad. De verdad. No partidos de garaje, ni partidos de nombre, eso que cogen unas siglas para venderlas, para prestárselas a alguien en una elección. Partidos serios. ¿Cómo hacer para llegar, como usted bien lo dice, a 3 o 4 partidos máximo, Claro. para que sean fuertes en el gobierno y también fuertes en la oposición? Claro, pues hay que hacer política, más política, hay que hacer que la juventud, que yo siempre invito a la juventud a que se vincule a la política, no todo en la política es malo, a que se vincule para crear o fortalecer esas 3 o 4 organizaciones, que surja un partido de izquierda fuerte, a mí no, eso no me inquieta, un partido de izquierda democrática, o un partido de derecha también fuerte, un partido del centro fuerte, un partido conservador fuerte. Con ideología con definida. ideología y que la gente sepa qué distingue a un partido de otro, eso es lo que se necesita. Doctor Alfonso, muchas gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Muy amable, muchas gracias, doctor Ricaurte. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.